Muy buenas noches. ¿Se está cayendo el mercado de criptos? ¿Es un buen momento para comprar? Explicaremos la situación actual y aplicaremos un poquito el análisis técnico para comentar cómo están los mercados, solo para matizarlo. Como hemos visto algunas otras veces, me gusta mucho hablar de lo que sería la capitalización total de las criptomonedas, para llevarnos una idea un poquito más realista de cómo está el mercado. Como podéis ver, no estamos en los máximos, pero después de todas las caídas o todo el ruido que están haciendo en las noticias, que cae, vemos que tampoco estamos muy abajo. En escala lineal. Lineal significa que si aquí hay 100 millones, proporcionalmente todos los escalones pues son los 100 millones, los billones, lo que sea. En el momento que ponemos logarítmica, cambia la escala. Como podréis ver aquí, ya no es proporcional el billón más el billón más el billón. Cuanto la escala es más baja, sí, y a medida que sube, no. ¿Por qué digo esto? Porque en función de cómo miréis las gráficas, vuestro optimismo, vuestro pesimismo se puede ver afectado. Por ejemplo, todos sabéis que soy un gran apostante de cadena. En el momento que miramos esta gráfica, ya sabemos que está cayendo, pero si intentamos ver un poquito todo el periodo, esta gráfica tampoco es que tenga muy buena pinta. Pues ojito, que en el momento que pongamos logarítmica, ya coge otra perspectiva. Y si hablamos de Bitcoin, más de lo mismo. Muchas gráficas que enseño ya están dibujadas y tampoco tiene tanto mérito. Entonces, por ejemplo, muchos días hemos comentado el Bitcoin, que estaba en una tendencia alcista y que no nos teníamos que preocupar. En cambio, todo el mundo que haya escuchado las noticias estará harto de ver que se caen los mercados, que está pasando. Pues nada lejos de la realidad. Esta tendencia alcista la vamos a borrar y la vamos a hacer de nuevo, más precisa. Realmente una tendencia alcista es una recta y cuando hay algún mínimo o en algún momento por volatilidad tenemos otro punto, pues realmente la tendríamos que volver a dibujar, ¿de acuerdo? Quizá estaba aquí viendo este punto de volatilidad, al final son puntos, zonas, pues la tendríamos que dibujar por aquí. Al final son líneas de tendencia, es una línea más, pero ¿qué nos indica? En esta recta, cuando la oferta y la demanda, compras y ventas se cruzan, en los últimos, y no es un año, sino los últimos 5 o 6 años, vemos que la ha respetado. ¿De qué manera? Habrá que comprobarlo, pero tampoco es descabellado comentar que Bitcoin, por ejemplo, podría tocar los 17.000. Pues si nos basamos desde el análisis técnico, pues sí, por poder ser puede. Sí puede. ¿Qué son los mínimos? ¿Qué son los máximos? Como vais viendo, cuando hay un pico, pues es un máximo, porque viene precedido de un mínimo. ¿Esto es tendencia alcista? Pues si cogiéramos justamente esta zona, no. Vemos que el segundo máximo es más pequeño, pero en cambio este mínimo sí que es más grande que el otro mínimo. Pero, para que sea tendencia alcista, máximo, mínimo, este ha sido el siguiente máximo. Entonces volveríamos a tener un mínimo. Para que continúe manteniéndose la tendencia alcista, no tendría que romper esta directriz. ¿La ha roto? No, ha roto otras. Si nosotros ya ampliamos, ¿no? Y vamos a ver cómo está Bitcoin, pues en los últimos días, está claro que si miramos desde el febrero, que estaba en un tramo lateral, después de hacer pues su pico de 48, la tendencia ha sido bajista. Entonces aquí podríamos volver a dibujar. En función de la temporalidad que uno quiera operar, que por eso el otro día fui muy pesado y muy tostón con las grandes temporalidades, quiero decir, veremos un tipo de operaciones u otras. Para gente que está muy encima, que es trading, ¿no?, que hace scalping, pues sí tanto, y no mirará ni gráficos de un día, sino estará mirando gráficos de 15 minutos. Entonces a 15 minutos, hace doble suelo, venga, y con más indicadores, gastándose dinero en programas, y con muchos estudios y muchas horas de esfuerzo, intentar restar pips. Aquí de momento no se trata, lo que podemos enseñar o compartir, no se trata de ser los mejores, porque como comenté y confesé ayer, en pisos y fondos de inversión sí que he ganado dinero, en trading pues he ganado, he perdido. Si sigo en ello es porque tengo la confianza que lo dominaré más, pero no es la panacea. Entonces, como os decía, al menos sí que puedo tener la certeza que si miro gráficas de mucho tiempo, no sé qué va a pasar mañana. Pero sí que sé que si en la tele o en las noticias no paran de decir que se está quemando, que está cayendo todo, pues yo viendo esta gráfica, pues te quedas más tranquilo. ¿Por qué no veis todo que es una tendencia alcista? Pero claro, es en función de la información que nos pongan y cómo la queramos interpretar. Si ponemos la gráfica a 4 horas, Bitcoin no para de caer. Es correcto, no para de caer desde el día 14 de abril, etcétera, no para de caer. ¿Qué se va a acabar el mundo? Pero la gráfica que tenía preparada aquí, precisamente es la del Dow Jones, el mercado americano. Veréis que todo y que está claro que los últimos días está cayendo. Y cojo esta gráfica porque tiene un histórico brutal. Fijaros, ¿qué hace la renta variable? ¿Qué hace la renta variable desde el 86? ¿Caer o va subiendo? Fijaos. Estaba aquí a 1400. No siempre sube, claro. Tiene que haber retrocesos. Aquí petó las .com, luego fueron las subprime, aquí fue el COVID.
¿Aquí la guerra de Rusia? No. ¿Aquí puede ser la inflación? Tampoco. Puede ser la inflación y puede ser que como todos los países están muy endeudados y al subir los tipos de interés peten y tengan que hacer recortes en todas las poblaciones, en todos los países del mundo, con su política barata. Pero al final la economía está creciendo, ¿de acuerdo? Por eso siempre recomendamos, o recomiendo, no todo el patrimonio, pero si tú tienes, pues 100.000 euros, y el IPC es un 3, que en este año es un 6, pero normalmente el IPC, la mediana, es un 3, pues no se trata de poner los 100.000 euros a renta variable, que no sabes si va a subir o va a bajar, pero de estos 100.000, poner 10, poco a poco, paulativamente, ahora entraremos allí, en un fondo o en un ETF referenciado a índices de todo el mundo, pues al final la economía, insisto, tiene ciclos, ¿no? Todo el mundo, esto sí que todo el mundo lo ha estudiado, que tiene ciclos. El tema es que siempre, ¿no? Uno al final invierte cuando está cayendo y eso es lo que hay que intentar, que no nos acojonen o que no nos manipulen con las noticias y saber cada uno dónde está. A la pregunta, ayer en el directo también o antes de ayer, chico, ¿me ¿es un buen momento para comprar criptomonedas? Y yo, sí, y tanto. Y mejor momento este que cuando estaba a máximos. Eso no significa que uno tenga que gastar todos sus ahorros y ponerlo ya. Es decir, el mercado da muchas oportunidades. Y a toro pasado es fácil, insisto. Y a vosotros os dará rabia, pero tenéis que pensar con la cabeza y vosotros mismos no jugaron malas pasadas. Saber cuándo realmente os habéis anticipado o cuando ha pasado algo es muy fácil decirlo. Cuando en diciembre del 17 marcó el máximo de los 18.000, pocas personas se pensaba que se iba a desplomar hasta los 3.000. Si lo calculamos, ¿de acuerdo? Al final es una caída de 15.000 dólares por el valor final de 3. Una caída de un 80%. Si nos vamos más atrás, veremos igual. Después de tener máximos, es que es sentido común. Bueno, sentido común. Lo que quiero que entendáis es que es imposible que algo suba hasta el infinito y hay ciclos. Pero tampoco puede ser que cuando una cosa está subiendo, que está al final de su subida, salga por la tele que hay que comprar, que todo el mundo compra como bobos, y cuando precisamente vienen recortes o vienen momentos excepcionales para comprar, pues la gente está acojonada y no compre. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto hay que comprar? ¿Cómo no hay que comprar? No puedes gastarte todo tu dinero. Siempre te tiene que quedar una reserva. Entonces aquí, en función de la gente que es ahorradora mes a mes, que tiene cash flow, tendrá que invertir de una manera, y la gente que en su mes a mes no tenga esos ingresos y ya tenga un capital disponible, lo tendrá que hacer de otra. Eso iremos aprofundizando. Os invito a que me escribáis en el email y me hagáis propuestas concretas, siempre dentro del anonimato, pero podremos asesorarlo o ponerlo un poco de puntos y comas a cada uno de vuestros casos. En 2014 marcó su máximo de 1.000 y luego ¿cuánto se puso, por favor? A 200. Volvió a caer un 80%. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado comprar aquí? Y sin ir más lejos, después de este máximo de los 18.000, con el COVID, si no recuerdo mal, llegó a los 3.000, bueno, euros o 4.000 dólares. Yo en este momento, por ejemplo, no tuve liquidez. Ahora estamos aquí. Es un momento totalmente distinto. Tenemos el anterior máximo. Después de grandes subidas, el siguiente pico que ha hecho nunca ha superado el máximo. Con lo que tampoco os extrañe, pero que se está derrumbando el mercado de criptos. Ya habéis visto que no. Analizando, como ejemplo, vamos a hablar de cadena. Al final es para poner un ejemplo. Los últimos días veíamos esta gráfica. Al final esta gráfica venía de KuCoin. Hoy, mirando con un poquito más de calma, pues vemos que tenemos una gráfica con un poco más de temporalidad, que al final hay tantas variables, tantos factores, que uno tiene que entender un poquito mínimamente para saber dónde está y poder analizarlo con un poco de objetividad. Y nos quedaremos con esta con más histórico. Ahora voy a hablar de mi libro, en el tema de cadena. Y muchos de vosotros, si no, proponerme monedas y lo iremos comentando. Gráfica mensual, semanal, en este sentido en semanal, más que mejor. ¿Qué es un mínimo? ¿O qué es la tendencia? Al final una tendencia alcista, vemos un mínimo, un máximo, un mínimo más grande que el otro mínimo y otro máximo. Por lo tanto, podríamos trazar la tendencia. Vamos allá. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambia mucho el dibujo? No, pero por ejemplo, todo el mundo que con cadena pues está hiper acojonado, si no, no saca más de pobres ni de ricos. Pero sabemos que siguiendo la directriz alcista, pues hombre, aún le queda caída. Y no es ser positivo, es ser realista, intentar ser un poco objetivo. Si es tendencia alcista y el análisis técnico funciona un poquito, ¿qué significa? Que aún tiene para caer un poco. Si después de esta tendencia la atraviesa, cuidadín. Y ahora me diréis, oye, ¿por qué en Bitcoin eres más positivo que en cadena? No es que sea más positivo. En este caso tenemos un histórico de una moneda que no llega ni al 2020
o al menos de Bittrex, y en cambio Bitcoin tiene una trayectoria de muchos más años y tenemos más referencia para cogernos o no. Es decir, para Bitcoin, sea correcta esta tendencia alcista o no, sería peligroso que cayera por debajo de este máximo. Si os habéis fijado, tendencia alcista que tenía inicialmente dibujada de una manera, la habíamos roto. Ahora no. Y cuando miréis gráficas por internet, en función del proveedor, en función de la web, si es Investing, si es el ProTrade, es decir, en función de todo, las gráficas las veréis de una manera o las veréis de otra. Y estos dibujitos son zonas, son referencias. Para ganarnos la vida estamos de momento muy lejos. Lo que os decía es que lo podáis utilizar, al menos para tener independencia y que sea una herramienta vuestra. Es decir, oye, que en la tele dicen que caen, ya lo veo yo que cae. Pero ¿verdad que cuando había que comprar no lo dijeron? ¿Verdad que al revés, dicen que compres cuando va a caer? Pues aquí estamos un poquito. Pues a la pregunta de Manuela, que quiere comprar Bitcoin, ¿dónde es el lugar más seguro? Binance es seguro, Coinbase es seguro y hay muchas más otras seguras. Otra cosa es confiar que esa plataforma te va a proteger tus Bitcoin, que en este caso pues te recomendaría traspasarlo a una wallet fría con las 12 palabras y en principio estará más protegido. ¿Qué son las zonas de resistencia? ¿Qué son las zonas de soporte? Resistencia normalmente es cuando un precio quiere subir para arriba y hay una resistencia que no le deja atravesarla, y los puntos de soporte normalmente son resistencias que al atravesar el precio, cuando quiere bajar, ya no se dice resistencia, como está la parte de abajo, se dice soporte. Al final son líneas horizontales que no están siempre escritas visualmente, o podemos utilizar alguna herramienta que automáticamente nos ayuda a dibujarlas, como podríamos ver aquí, o tendríamos que ser nosotros que dentro de un histórico las localizáramos. Por ejemplo, ¿cómo las podemos localizar? ¿Qué vemos? Aquí antes del COVID fue un máximo. Recuerdo, fue un punto que si reduciéramos temporalidad estuvo luchando. Cuando subió del COVID vemos que en este punto hubo una resistencia, cayó. Recuperación del COVID. Este punto continúa siendo resistencia. ¿Veis? Una vela, dos velas. Cuando la atraviesa, el precio ya no puede caer porque esta resistencia se ha convertido en soporte. ¿Veis? Vuelve a rebotar para arriba, baja un poquito, sube, vuelve a tocar el soporte. Es un soporte. ¿Cuándo se dice que un soporte es fuerte o una resistencia es fuerte o débil? Cuando el precio ha ido en diversas ocasiones y aguanta. ¿Qué quiere decir aguantar? Que no atraviesa, o en subida o en bajada, en función de cómo operemos o en función del movimiento que estuviéramos buscando de este valor. Aquí dibujamos otra línea de resistencia. ¿Por qué? Bueno, vimos aquí, ¿veis? Lo atravesó, volatilidad, vuelve a tocar lo que ahora sería un soporte, vemos que ha tocado, y hasta hace pocos días estaba luchando en ese punto, con lo que podría considerar personalmente, porque en función del broker, del técnico, del analista que lo mire, pues cada uno jugará con sus indicadores, su sentido común, etcétera. Fijaos que cuando cayeron en el COVID, no cayó ni aquí, ni a 21, ni a 20, cayó 18.500. ¿Por qué? Bueno, pues una de las explicaciones del análisis técnico, pues es que este soporte fue un buen soporte. Gracias a todos por estar aquí, seguiremos con más y mejor, que no costará mucho. Un fuerte saludo.